Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para desvelar uno de los misterios más sonados del mundo del espectáculo? Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Finalmente parece que Can Yaman ha decidido abrir la boca y revelarnos la verdad, la verdadera razón detrás de su mediática ruptura con Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser jugoso, intrigante y sobre todo, revelador. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Seguro que recuerdan la época en la que Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja de moda. Su química en Erkenci traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sus personajes Candivit y Sanemayın se convirtieron en un referente del romance televisivo, y su relación en la vida real solo alimentaba aún más esa fantasía. Las redes sociales se llenaban de sus fotos juntos, sus gestos de cariño, sus viajes y sus declaraciones de amor. Parecía que lo tenían todo: éxito profesional, amor verdadero, y una legión de seguidores que los apoyaba incondicionalmente. Pero como suele suceder en este mundo tan volátil, de la noche a la mañana, todo se desmoronó. La noticia de su ruptura pilló a muchos por sorpresa. Nadie se lo esperaba. De repente las fotos desaparecieron de Instagram, las apariciones públicas conjuntas cesaron, y el silencio se apoderó de lo que antes era un torrente de amor y complicidad. Al principio los rumores empezaron a volar. Que si infidelidad, que si incompatibilidad de caracteres, que si las presiones de la fama, que si las diferencias irreconciliables. Las especulaciones eran tantas como seguidores tenían. Cada medio, cada blog de noticias del corazón, cada tertuliano de televisión aportaba su propia teoría, a menudo sin fundamento alguno. Y Can Yaman y Demet Özdemir, hasta entonces tan abiertos con su relación, se cerraron en banda. Mensajes genéricos sobre necesitar espacio, seguir caminos diferentes o respetar la privacidad fueron las únicas declaraciones oficiales que obtuvimos, y la verdad es que dejaron a todos con más preguntas que respuestas. Durante meses, incluso años, la pregunta persistía en la mente de sus fans: ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La industria del entretenimiento está llena de relaciones que nacen y mueren bajo los focos, pero la de ellos parecía tener algo especial, algo que hacía pensar que podría ser duradero. Y esa incógnita, esa sensación de algo inconcluso, es lo que ha mantenido viva la curiosidad de tantos. La falta de una explicación clara solo ha permitido que las leyendas urbanas crezcan, y que las teorías más descabelladas hayan encontrado su lugar. Pero hoy, amigos míos, la situación ha cambiado. Y es que recientemente nuestro querido Can Yaman, conocido por ser un hombre que no se anda con rodeos, ha decidido romper su silencio. Y no de cualquier manera, sino de una forma que promete arrojar luz sobre los rincones más oscuros de esta misteriosa ruptura. Según informaciones recientes y declaraciones que han empezado a circular, Can Yaman habría revelado la verdadera razón, el motivo profundo, el detonante que llevó al fin de su relación con Demet Özdemir. Y créanme, la verdad, como siempre, esconde matices que van más allá de los simples cotilleos. La clave, según lo que se ha podido ir desgranando de las declaraciones de Can, parece residir en las altas expectativas y la presión mediática que la pareja enfrentaba. Imaginen ser dos jóvenes talentosos en la cima de su éxito, cuyas vidas privadas se convierten, de un día para otro, en el tema principal de conversación de millones de personas. Cada paso que daban, cada gesto, cada mirada, era analizado, interpretado y, a menudo, distorsionado por los medios y el público. Can, con su personalidad arrolladora y su estilo de vida a veces más excéntrico, y Demet, más reservada y centrada en su carrera, se vieron envueltos en un torbellino que, lejos de fortalecer su amor, comenzó a erosionarlo. Can Yaman, en sus recientes declaraciones, habría confesado que la constante exposición y el escrutinio público se volvieron insostenibles. Él, que siempre ha sido un hombre que valora su privacidad y su espacio personal, se sintió ahogado por la vorágine mediática. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta, de cumplir con las expectativas de sus seguidores, y de lidiar con los constantes rumores y juicios, empezó a pasar factura a la relación. No se trataba solo de las cámaras en los eventos, sino de la sensación de que sus vidas privadas estaban siendo constantemente invadidas y analizadas.
Cada pequeña discusión, cada desacuerdo, cada momento de intimidad, corría el riesgo de convertirse en noticia. Además de la presión mediática, otro factor crucial que Khan habría señalado es la diferencia en sus enfoques sobre la vida y la carrera. Si bien ambos compartían el éxito en la actuación, sus visiones a largo plazo y sus prioridades vitales parecían empezar a divergir. Khan, siempre ambicioso y con una visión global de su carrera, buscaba constantemente nuevos retos, proyectos internacionales y exploraciones que lo llevaban lejos de Turquía. Demet, por su parte, parecía estar más arraigada en su país, con proyectos que la mantenían enfocada en el mercado turco y quizás con una idea de futuro más tradicional en cuanto a la vida en pareja y la formación de una familia. Estas diferencias, que al principio pudieron ser secundarias ante la fuerza de su amor, con el tiempo, y bajo la presión constante, se convirtieron en obstáculos cada vez más difíciles de sortear. Khan Yaman ha explicado que, si bien amaba profundamente a Demet, se dio cuenta de que sus ambiciones y su estilo de vida eran incompatibles a largo plazo. Él buscaba un camino que implicaba mucha movilidad, viajes constantes, y una exposición que quizás Demet no deseaba o no podía manejar de la misma manera. La idea de construir un futuro juntos con caminos tan divergentes se convirtió en un dolor de cabeza, más que en una visión compartida. No se trata de que uno tuviera razón y el otro no, sino de que sus proyectos de vida, en ese momento particular, no estaban alineados. Lo que es importante destacar de las palabras de Khan es que no hay culpas ni reproches específicos hacia Demet. Él no la señala como la causante de la ruptura, sino que habla de una circunstancia, de una incompatibilidad inherente a sus personalidades y a las demandas de sus carreras en ese momento. Es una perspectiva madura que reconoce que a veces, por mucho amor que exista, dos personas simplemente no están hechas para caminar juntas en el mismo sendero. La vida, y especialmente la vida bajo los reflectores, presenta desafíos únicos que pueden poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Khan Yaman, con su característica honestidad brutal, habría expresado que llegar a esa conclusión fue un proceso doloroso. Hubo un punto en el que se dio cuenta de que para ser feliz y para que Demet fuera feliz, lo mejor era tomar caminos separados. La idea de forzar una relación que estaba sufriendo bajo el peso de las expectativas externas y las diferencias internas, habría sido, según él, más perjudicial que beneficiosa. Y aquí viene la parte que creo que es fundamental para entender la magnitud de esta revelación. Khan no está hablando desde el rencor, sino desde la reflexión. Ha aprendido de esa experiencia y ahora, con la perspectiva del tiempo, puede analizar lo sucedido con mayor claridad. Está compartiendo esto no para avivar las llamas del pasado, sino para ofrecer una explicación honesta a quienes siempre han sentido curiosidad, y quizás para liberar la carga de los secretos y las especulaciones. Sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital y de la fama instantánea. ¿Cuánto de nuestra vida privada estamos dispuestos a exponer? ¿Cómo manejamos la presión de las redes sociales y de la opinión pública? ¿Hasta qué punto las expectativas externas moldean nuestras decisiones personales y sentimentales? La historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de cómo estos factores, combinados con las inevitables diferencias individuales, pueden llevar a finales inesperados. Es fascinante cómo una relación que nació bajo los focos y que fue consumida por el público, ahora encuentra su explicación en la misma luz que la iluminó. La verdad detrás de la ruptura de Khan Yaman y Demet Özdemir no es una historia de traición o de dramas exagerados, sino una historia de realidades, de aspiraciones y de la difícil toma de decisiones cuando el amor choca con la vida. Es la historia de dos personas que se quisieron, que vivieron un momento hermoso, pero que al final del día, sus caminos debían separarse para que cada uno pudiera seguir creciendo. Y para quienes siguen a ambos artistas, esta revelación ofrece un nuevo ángulo desde el cual apreciar sus carreras y sus vidas. Khan Yaman continúa con su trayectoria internacional, demostrando su ambición y su talento, mientras que Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas. Ambos han seguido adelante, han sanado y han aprendido. Y esta explicación, por fin, nos permite cerrar un capítulo y comprender un poco mejor las complejidades de sus vidas públicas y privadas. En resumen, mis queridos amigos, la verdad detrás de la ruptura entre Khan Yaman y Demet Özdemir, según las recientes declaraciones del actor, apunta a una combinación de presión mediática insostenible y diferencias fundamentales en sus visiones de futuro y sus estilos de vida. No se trata de un villano o una víctima, sino de dos personas que, a pesar del amor que se profesaban,
se encontraron en un punto donde sus caminos debían separarse. Una lección valiosa sobre las realidades de la fama y la importancia de la compatibilidad a largo plazo. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en uno de los misterios más comentados del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes sobre estas revelaciones? ¿Creen que la presión mediática puede realmente destruir una relación? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. No se queden callados, compartan sus opiniones. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, por favor, denle un gran me gusta y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Hasta pronto.